Bueno, es muy importante detenernos en lo del poder profundo, que otros llaman estado profundo, gobierno profundo, pero es poder profundo, la verdad. El poder fáctico. O sensiblemente oculto. Decía que tiene mucho que ver con la conformación y expansión del complejo militar industrial, que puede denominarse ahora complejo militar industrial financiero y de la industria informática. Pero no solo, porque el proceso de ampliación incluye en lo financiero los grandes bancos de negocio. Pero incluye además la parte ideológica de los centros de investigación, de los llamados tanques pensantes en los Estados Unidos y de los políticos más relevantes. Una figura clave, por ejemplo, un Kissinger, ¿no? Y para la política exterior tienen un mecanismo que le llaman Comisión de la Política Exterior, una comisión de esas instituciones y figuras notables, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero la composición de lo interno es más oculta, ¿no? Esa que controla todo el tema de las instituciones, el sistema de partidos, el Departamento de Estado. El complejo militar industrial no es más que lo que en Estados Unidos se ha llamado el sistema del Pentágono, donde está muy destacadamente la industria armamentista. Y si bien después de la Segunda Guerra Mundial hubo una disminución del proceso de expansión del sector industrial militar, de la industria armamentista, muy pronto, y sobre todo ya en los años 90, aparecieron los grandes consorcios militares, ¿no? La McDonnell Douglas, la Boeing, pero hay 5 que se destacan entre todos. La Lockheed, que tiene... Lockheed Martin. Sí. La Boeing. Las ventas de la Lockheed Martin son 47.248 millones de dólares. La Boeing, 29.000, casi 30.000, 29.500. La BAE System, 25.000 millones. Todas estas son empresas productoras de naves de guerra, aviones. Todo tipo de armas. Todo tipo de armamento. Todo tipo de armas. Todo tipo de armamento. Porque la fabricación de armas en Estados Unidos no es estatal, es privada. Y estas son las empresas responsables. Pero los contratos son con el Pentágono. Claro. Esos son los contratistas que son parte del complejo militar industrial. Está también la Northrop Grumman, que tiene casi 25.000 millones de ventas anuales. La única que no es norteamericana es del Reino Unido, es la BAE System. La BAE System. Pero la propiedad, porque en el mundo global financiero, tú puedes estar seguro que el control de las acciones son de bancos norteamericanos. Pues claro, y el financiamiento, además. Sí. Aparte de que hay un financiamiento estatal habido, muy intenso. En la medida que ha aumentado el déficit, entran en juego los bancos de negocio ahí. Sí. Hacen su negocio los bancos de negocio. Claro. Entonces financian la industria armamentista. Y en eso están las figuras relevantes del club de los megamillonarios de Estados Unidos. Hay una selección de 25 megamillonarios, entre los que están naturalmente Elon Musk, que milita directamente con Trump, con el neofascismo abierto. Y fue quien dirigió toda la parte del ataque cibernético a Venezuela en el intento de golpe de Estado cuando las elecciones. Y el golpe de Estado a Evo en Bolivia por el asunto del litio. De manera que el golpismo de Trump está reforzado ahora en la presente circunstancia. Mira, pero bueno, ahí están también los Soros,
ya decía Soros, Bill Gates, los llamados globalistas, Sí, lo llamo, sí. que evidentemente están fracturados, porque lo de Elon Musk revela mucho, ¿no? Está el caso de Jeff Bezos. Sí, eso sí, tendríamos que ver que hay una fractura en ese poder profundo, que quizás es lo que está explicando esa confrontación tan agria entre los dos candidatos. Sí. Sin duda, yo casi no tengo duda de eso, que la fractura en el poder profundo ha dado lugar a agudizar un juego que ellos tenían, vamos a decir, a convertir en choque brutal la manipulación de realidad, de la diversidad. Porque, bueno, ciertamente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano hay... no había mucha diferencia. No, pero en la composición social, sí, claro, en los temas culturales, claro. ¿Tú entiendes? Porque eso es lo que daba la imagen de una democracia. Y el gobierno, y el gobierno profundo o poder profundo manipulaba esas situaciones. Un consenso entre los aspectos fundamentales de la y después daban libertad a esa diferencia. El Consejo Bipartidista y las divergencias, para darle un cierto colorido. Yo creo que eso se ha ido de la mano. Bueno, porque estamos en una fractura muy profunda. De crisis del sistema. Sí, y es crisis de decadencia. Y en la crisis de decadencia entonces aparecen las diferencias de profundidad en torno a cómo salir de la decadencia. Exactamente. Y ahí es que viene todo el tema, uno con una visión de introversión hacia el escenario norteamericano, fundamentalmente, pero está atrapado también en la política de guerra global. A pesar de esa agria diferencia aparente entre los dos grupos de Trump y Kamala, pero ambos tienen como objetivo fundamental el mantener la hegemonía del imperialismo norteamericano. Pero no solo, sino además que lo que pasaba a nivel partidista pasa a nivel del gobierno profundo, del poder profundo, que es que tienen acuerdos esenciales. Y un acuerdo esencial, algo que no se puede zafar, por más que hable Trump en el problema de que va a terminar con tal guerra, con tal otra, que lo hizo la vez pasada. El que decide ahí, y en eso hay coincidencias fundamentales, entre globalistas y no globalistas, el que decide ahí es el poder oculto. Ese poder oculto que lanzó la guerra global, que la sigue desplegando, que la ha agudizado, y por eso también es cínico hablar del día grande y de la gran democracia norteamericana, cuando los niveles de crueldad de la política imperial han llegado a extremos verdaderamente sobre todo con este espectáculo actual del genocidio de los palestinos. Claro. ¿Cómo se puede hablar de esa manera? Pero esos son alabarderos que miran solamente de un lado, con un solo ojo. Claro. No miran la realidad completa. Ese poder militar se ha reforzado con la alianza occidental, con la alianza con Europa, en el tema de OTAN. OTAN controlada por Estados Unidos. Pero con una Europa que también está en crisis. Claro. Porque las expectativas es de que la Unión Europea no dura mucho tiempo. Todo su futuro se ve desintegrándose. Recuerda el famoso análisis, el informe de Draghi, de Andrés Draghi, que fue presidente del Banco de la Unión Europea, que dice que necesita mínimo para ponerse en ánimo, dice, se quedó en el atraso tecnológico, científico, perdió la competitividad en los mercados internacionales, y que para poder subsanar eso tiene que hacer una inversión de 800.000 millones anuales. Ese monto, representa el 4 punto y algo del PIB de la Unión Europea. Para que se pueda comparar, el plan Marshall, que sacó a la Unión Europea de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, era apenas
entre el 1 y el 2% del PIB. Quiere decir que ese es un monto que va a ser imposible que lo puedan financiar, porque mucho menos una Unión Europea en crisis, con la famosa locomotora alemana paralizada. Y un elemento que mete mucha tensión en medio de ese cuadro, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, la emergencia, son las potencias emergentes. Y el avance en la competencia. En la competencia tecnológica, en la competencia comercial. El caso China es un caso sobresaliente. En el plano militar, hasta dónde ha llegado Rusia en la acumulación militar. Le está quitando el sistema y el aparato financiero, que era el sistema de dominación global por excelencia. Se lo está echando a un lado. Se le está echando a un lado. Y eso porque hay una tendencia hacia la nueva moneda. Y ese tema está planteado a nivel de los BRIC. Eso es lo que ha roto el consenso en ese poder profundo norteamericano, porque no tienen la varita mágica. Todo lo que hacen le sale peor. Claro, y ahí vienen entonces las diferencias. Cómo trato a Europa Occidental, cómo trato a Rusia, cómo trato a China. El fracaso táctico fue las medidas que tomaron contra Rusia, el bloqueo. Entonces ahora Rusia crece en un 5%, ¿sí? Crece el PIB de Rusia, y el de Europa, el de Estados Unidos y el G7 completo en un 2%, porque Europa tiene el crecimiento estancado casi en todos los países. Bien, vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro al blanco.